Eso vamos, este ejercicio de la guía de ejercicios, el número 38 de la parte de oscilaciones. Un bloque de masa 10 kilogramos se desplaza a una velocidad constante de 20 metros por segundo sobre una superficie horizontal sin fricción a impactar plásticamente con un bloque en reposo de 15 kilogramos unido a un resorte de constante elástica 150 newtons por metro. Después del impacto determine la frecuencia de oscilación del sistema, su amplitud y el desfase. Bien, entonces este es el sistemita que... A ver, un segundito. Sí, 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 lo estoy grabando acá en este grupo. Si se puede ver, acá dice grabando, ¿no? Sí, en los otros, en acá no estoy grabando, ¿no? Basta esta grabación. Sí, es la misma. Ok. Pero está bien, gracias por mencionarlo. A veces me olvido, entonces está bien que me hagan recuerdo nomás. Bien, continuamos entonces, jóvenes, con el ejercicio. A ver, un segundito, hay otra solicitud. ¿De dónde será? De acá. Bien, entonces tenemos estos dos bloquecitos, uno de ellos está unido a un resorte, tenemos la constante elástica del resorte, tenemos las masas de ambos bloquecitos. Este primer bloque sin el resorte se mueve a 20 metros por segundo a impactar plásticamente con este bloque que está unido al resorte. Ya el bloque que va a viajar a esta velocidad de 20 metros por segundo tiene una masa de 10 kilogramos y el resorte que está unido, perdón, el bloque que está unido al resorte tiene una masa de 15 kilogramos. Entonces, luego después del impacto, como nos dicen que impacta plásticamente, no impacta elásticamente, sino plásticamente, eso implica que después del impacto ambos bloquecitos quedan unidos. Es como si tuvieran algún tipo de pegamento en sus caras, de tal manera que cuando impactan quedan unidos, ¿ya? Quedan unidos y juntos se van a mover después de eso. Entonces, después, a eso se refiere con plásticamente, ya un choque plástico después de la colisión. Después de eso, después de esa colisión, debemos determinar la frecuencia de oscilación del sistema con los dos bloquecitos moviéndose, la amplitud de oscilación del sistema y el desfase. Ese desfase phi que habíamos visto en las ecuaciones de movimiento oscilatorio simple, ese phi tenemos que determinar. Bien, comencemos entonces. Primeramente vamos a determinar la frecuencia de oscilación del sistema, que es más sencillo. Una vez que, visto de lado, una vez que ambos bloquecitos impacten, van a estar unidos y ambos van a oscilar. No hay fricción en la superficie horizontal. Por lo tanto, una vez que estén oscilando, hay que determinar esa frecuencia de oscilación. Bien, entonces, esa es la posición de equilibrio. Esto es justamente después del impacto. Ya el bloquecito M1 vino con una velocidad pan e impactó con el bloquecito M2. Y esto es justamente después del impacto. Ahí está en la posición de equilibrio, ambos pegados, ambos bloques M1 y M2. Por la velocidad de M1, ahora van a partir estos bloques unidos M1 y M2 para comprimir al resorte. Van a ir en compresión al resorte. Ya, entonces, este es un sistema masa resorte, simplemente. Lo que tenemos acá es que es una masa más grande, nomás, como están pegados, lo podemos considerar como si fuera un solo bloque de masa M1 más M2. Ya, entonces, como es un sistema masa resorte, acá tenemos el resorte, acá el bloque, todo este bloque unido. Por lo tanto, directamente aplicamos la ecuación del periodo de oscilación para un sistema masa resorte, que es igual a 2pi raíz de la masa del sistema sobre la constante elástica del resorte. ¿Dónde fue eso? Bien, entonces la frecuencia de oscilación, por lo tanto,
va a ser el inverso del periodo de oscilación. Eso ya sabemos por formulita. Por lo tanto, el periodo de oscilación reemplazando acá, vamos a obtener que la formulita para determinar justamente esa frecuencia, que es lo que nos piden en este problema para resolverlo, en esta primera parte, ¿no? Entonces, reemplazando 1 sobre el periodo de oscilación, que es todo esto, 2pi6 de m sobre k, haciendo medios extremos, entonces termina de esta forma, ¿no? Raíz de k sobre m en el sistema. Raíz de k sobre m. Bien, lo único que debemos determinar cuántos son estas cantidades, la constante elástica y la masa del sistema. Bien, la constante elástica es un dato de resorte, 950, si no me equivoco, sí, 950 newton sobre metro, la constante elástica, y la masa del sistema es la suma de las dos masas, de los dos bloquecitos, porque ambos están oscilando, ambos están unidos y es como si formaran un solo bloque de masa M1 más M2, ¿no? Entonces la masa M es la suma de las dos masas, M1 más M2, como se puede ver en el sistema, ¿no? Y listo, reemplazamos los datos ahí, M1 es 10 kilogramos, M2 15 kilogramos, realizamos las operaciones matemáticas y la frecuencia sale esta cantidad, 0.98 Hz. Es la frecuencia de oscilación del sistema, ¿no? Es decir, que en un segundo va a completar 0.98 oscilaciones, casi una oscilación, casi una ida y vuelta, ¿no? Bien, es la frecuencia del sistema. Bien, ahora determinaremos las otras cantidades, como la amplitud y el ángulo de fase phi. Vamos a empezar por la amplitud. Para determinar la amplitud, pasa por determinar la máxima compresión que tiene el resorte después de la colisión. Porque el bloquecito viene con una velocidad a impactar a este bloque que está en reposo y unido al resorte, obviamente el resorte sin deformación acá. Entonces, una vez que impacte el bloquecito, M1 a M2 se unen y por su velocidad de M1, también M2 gana velocidad, juntos ganan una velocidad hacia la derecha y van comprimiendo al resorte. El resorte, como entra en compresión, ejerce una fuerza elástica en sentido opuesto, ¿no? Que los va a ir deteniendo a ambos bloques, M1 más M2, los va a ir deteniendo. Entonces va a haber un punto en que los va a lograr detener y luego los va a impulsar otra vez a su posición de equilibrio. Entonces ese punto máximo en los que lo va a detener es la máxima compresión que va a haber en el resorte y por lo tanto, como en esa posición es nuestra posición de equilibrio y también nuestro origen de coordenadas, eso ya se sobreentiende, entonces esa máxima compresión del resorte también va a ser la amplitud de oscilación del sistema, porque es el máximo desplazamiento desde la posición de equilibrio, que es esa, ¿no? Bien, entonces ahí, este instante de acá, esta segunda gráfica, es justamente el instante después de que M1, M2 choca, después de que M1 choca con M2. Y después de eso, ambos van a tener una velocidad que va a comprimir al resorte. Lo característico es que, como van a quedar pegados, después del choque, ambos M1 y M2 van a tener la misma velocidad, porque están unidos. Van a tener la misma velocidad, que por supuesto va a ser diferente a V sub I. No, V sub I. No puede ser la misma porque ya una mayor cantidad de masa se está moviendo acá. Antes era V sub I porque M1 nomás estaba moviendo y M2 no. Después de la colisión, entonces esto se va a mover más lento, ¿no? Esta velocidad obviamente va a ser menor, porque parte de la energía le va a entregar M1 y M2, no parte de su energía cinética. Por supuesto, en este caso no vamos a utilizar el principio de conservación de la energía mecánica porque evidentemente la energía se conserva, pero hay una cantidad de energía que se pierde en forma de calor en el punto de impacto de M1 con M2, en la superficie de impacto. ¿No? En esa superficie de impacto, esa energía se pierde en forma de calor calentando esas superficies entre M1 y M2. Entonces, parte de energía se pierde ahí. ¿Ya? Y luego, después tienen energía cinética tanto M1 y M2. Bien, no sabemos exactamente cuánta energía se pierde en ese punto de colisión, ¿no? Depende de las propiedades de ambos materiales, de su rugosidad, etcétera. Bien, pero lo que sí se conserva, incluso en este tipo de sistemas no conservativos, lo que sí se conserva es la cantidad de movimiento lineal, o momentum también se lo conoce. Entonces, esa definición vamos a utilizar de física básica 1,
de la cantidad de movimiento lineal para determinar con qué velocidad final se mueve. No, porque después del choque ya sí podemos aplicar conservación de la energía, porque el sistema es conservativo, no hay esa pérdida de energía en forma de calor, entonces ya no nos complica. Entonces, después del choque vamos a utilizar el principio de conservación de la energía mecánica para saber cuánto es la máxima compresión del resorte, ¿no? Porque toda esta energía cinética de ambos bloques después del choque, toda esa energía cinética se va a ir perdiendo y parte de esa energía se va a ganar en energía potencial elástica, deformando el resorte. ¿Okay? Pero antes del choque no podemos aplicarlo porque, como os he dicho, una cantidad de energía se disipa en forma de calor en el punto de impacto, y para hacer el principio de conservación de la energía necesitaríamos saber cuánto es esa energía que se pierde en el punto de impacto, ¿no? Se incrementa levemente la temperatura en el punto de impacto, en esta superficie. No sabemos exactamente cuánto es, por lo tanto, las fórmulas que conocemos hasta ahora de energía mecánica no nos ayudarían en este caso. Por supuesto, hay fórmulas un poquito más avanzadas y complicadas para resolver este tipo de sistemas, pero no lo necesitamos. Con la conservación de la cantidad de movimiento lineal es suficiente, que incluso esta es una ventaja de que es una cantidad vectorial, no es escalar como la energía. Ya esta cantidad de movimiento siempre tiene la misma dirección de la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final de un sistema perfectamente aislado, ¿no? Como lo tenemos en este caso. Bien, este va a ser nuestro momento inicial antes de la colisión, y después de la colisión, nuestro instante final. ¿Ya? La cantidad de movimiento P es masa por velocidad. Masa por velocidad. Y tiene la misma dirección de la velocidad. Bien, entonces en el momento inicial, ¿qué tenemos? Tenemos una cantidad de movimiento del bloque M1, entonces su masa por su velocidad, ¿no? Entonces M1 por su velocidad V inicial, que esto es dato. Si no me equivoco, ese V inicial es 20 metros por segundo. Sí, aquí está. La velocidad inicial del bloque M1. No, es en la siguiente. Entonces, masa 1 por su velocidad inicial, ahí está la cantidad de movimiento del bloque M1. Obviamente estamos considerándose en la derecha positivo, ¿no? Como P es vector, entonces sí es necesario establecer un sistema de referencias, a la derecha positivo en este caso. ¿Ya? La cantidad de movimiento de M2, ahora el bloque M2. Entonces, masa por velocidad, la cantidad de movimiento, su masa es M2 y su velocidad está en reposo, este bloque M2, su velocidad es 0. Entonces, M2 por 0. Y listo. En el momento inicial no hay nada más, ¿no? Obviamente no consideramos la cantidad de movimiento del resorte porque estamos trabajando con un resorte ideal. No nos dicen que es ideal, pero acá lo suponemos, ¿no? Porque no nos dicen nada respecto a su masa del resorte. Si nos dirían algo de su masa, entonces sí espera un resorte un poco más real. Pero no nos menciona nada respecto a su masa, lo asumimos ideal. Y un resorte ideal es de masa despreciable. Entonces, por más que tenga velocidad, si su masa es 0, su velocidad por la masa es 0 al final, ¿no? Bien, ahí está. Esa es toda la cantidad del momento inicial del sistema, ¿no? Inicial. Bien, final, después de la colisión. Justamente inmediatamente después de la colisión, ¿no? Cuando ambos ya tienen velocidad, pero están pegados. Inmediatamente después de la colisión, porque después esta velocidad también se va a ir reduciendo porque el resorte los va a ir frenando a estos dos bloquecitos. Bien, entonces, en este instante final, masa por velocidad. Masa del bloque M1 es M1 por su velocidad, B final, ¿no? B final. Entonces, un poco de su velocidad va a disminuir debido a la colisión, ¿no? Porque también tiene que llevarlo a M2. Y M2 va a ganar un poco de velocidad. Pero como están pegados, esas velocidades que pierde M1 para hacer B final y la que gana M2 hasta B final, todos son las mismas porque están pegados. Por eso, en este caso, la cantidad de movimiento del bloque M1, entonces M1 por su velocidad B sub F, B final. Y lo mismo para el bloque M2, su masa por velocidad, su masa es M2 y su velocidad B final también. La misma velocidad, ¿no? Entonces, también lo habíamos considerado como un solo bloque también, como esto si fuera un solo bloque después de la colisión. Entonces, la cantidad de movimiento de ese bloque sería, como lo estamos considerando como un solo bloque, su masa sería M1 más M2. Y la velocidad que tiene es B final, ¿no? Masa por velocidad. Y se dan cuenta, esto es lo mismo. Si de acá factorizamos la velocidad final, tendríamos M1 más M2. Es lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces, esto es 0, porque la velocidad es 0. Y de ahí despejamos B final. Justamente eso es lo que se hace acá, es factorizar la velocidad final
de la factorización quedaría M1 más M2, y eso que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. M1 por velocidad inicial dividido entre la suma de las dos masas. Bien, es la velocidad final, es la velocidad que tiene el sistema justamente después del choque. ¿No? Justamente después del choque. Ya está la velocidad, ya conocemos el sistema, cómo se comporta después del choque. Lo voy a borrar todo esto, lo que he escrito, para que se pueda ver el desarrollo que vamos a hacer de las energías acá. Entonces, como les he mencionado, ahora sí podemos aplicar energías, porque después del choque ya no hay más pérdidas de energía en forma de calor. No hay fricción en el sistema, no hay otro choque donde se pueda perder energía en forma de calor, incrementando la temperatura de algún otro sistema, ¿no? No hay pérdidas de energía en esa forma. Entonces, en este caso es más sencillo utilizar el principio de conservación de la energía mecánica. Energía inicial igual a la energía final, ¿no? Entonces, acá tenemos el instante justamente después del choque. Ese va a ser nuestro instante inicial, justamente después del choque. Y nuestro instante final va a ser cuando esta velocidad se vuelve cero. Gradualmente lo voy deteniendo este bloquecito porque entra en compresión, ¿no? Entonces, como va a entrar en compresión, va a ejercer una fuerza elástica en esa dirección, lo va a frenar a estos dos bloquecitos. Entonces, en ese punto, cuando finalmente lo frene, esta velocidad se va a reducir a cero. La velocidad en este instante es cero porque es un punto de inversión del movimiento. Llega hasta este punto y estos dos bloquecitos ya van a tender que ir hacia la izquierda, ¿no? Hasta la derecha van a llegar ahí y luego se van a la izquierda. Como es un punto de inversión del movimiento, una característica de este punto es que la velocidad es cero, ¿no? Instantáneamente tienen que detenerse para invertir el movimiento. Y justamente en este punto es que tenemos la máxima compresión, ¿no? Acá estaba en equilibrio el sistema, no había deformación de resorte, y hasta este punto tenemos esta deformación de resorte, es la deformación máxima, como también ese es el punto de equilibrio, ¿no? Ahí, entonces, este desplazamiento máximo o deformación máxima que tendremos sería la amplitud de oscilación, que por definición es el máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, basta con determinar esa deformación máxima que tiene el resorte para determinar la amplitud. Bien, entonces, como hemos dicho, este va a ser nuestro instante inicial para hacer el principio de conservación de la energía mecánica, y ese es nuestro instante final. Energía inicial igual a energía final. La energía inicial, entonces en este instante no hay deformación de resorte, porque justamente después del choque estamos, inmediatamente después del choque, y el resorte no ha sufrido ninguna deformación, por lo tanto no hay energía potencial elástica en el resorte porque no hay deformación, pero los bloquecitos sí tienen energía cinética porque hay velocidad, ambos se están moviendo. Entonces, en el instante inicial, energía cinética del bloque M1, energía cinética del bloque M2, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad de ambos bloques en este instante, donde estamos nombrando inicial, es V final, tienen la misma velocidad porque están pegados, ¿no? Bien, eso sería todo acá en el momento inicial. No hay energía potencial elástica porque no hay deformación, ¿no? Como lo he dicho. En el instante final estos bloquecitos llegan hasta este punto, es un punto de inversión del movimiento, instantáneamente se detienen para invertir el movimiento ahí. Como instantáneamente se detienen, su velocidad es cero, no tiene energía cinética, no tiene energía cinética. No, pero sí hay energía potencial elástica en el sistema porque hay deformación en el resorte. Y esa deformación es justamente la amplitud. Entonces, la energía potencial elástica, un medio de la constante elástica del resorte por la deformación al cuadrado, que esa deformación es la amplitud al cuadrado en este caso, ¿no? Bien, la velocidad final lo tenemos de hacer el principio de cantidad de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces es conocido, lo único desconocido es la amplitud. Y lo despejamos. Un factor común acá es un medio, lo simplificamos. Entonces del despeje, de acá factorizamos la velocidad final al cuadrado, tenemos m1 más m2, la constante elástica que está multiplicando pasó a dividir, y el cuadrado de la amplitud pasó como raíz. La velocidad final, como está elevado al cuadrado, puede salir de esa raíz, entonces de esta forma, saldría de la raíz, y acá en la velocidad final podemos reemplazar esa formulita que hemos encontrado del principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, este de acá, ¿no? Entonces, tendríamos de esta forma. Y listo, ahí podemos reemplazar los datos. También podríamos simplificar un poco más introduciendo este denominador que está fuera de la raíz, m1 más m2, dentro de la raíz, y se simplificaría, ¿no? Y quedaría de esta forma. m1 más m2 ingresaría acá en la raíz. Bueno, el paso intermedio que hemos hecho acá es introducir
en el interior de la raíz este denominador, m1 más m2. Ingresaría en la raíz como al cuadrado. m1 más m2 al cuadrado, y raíz de todo eso, ¿no? Entonces acá tenemos m1 más m2 también, entonces simplifica con un cuadrado de acá, y en el denominador me quedaría acá por m1 más m2 dentro de la raíz, ¿no? Entonces acá arriba me quedaría 1, raíz de 1 es 1 nomás, por eso m1 por b sub i, y en el denominador la raíz, este denominador, ¿no? Bien, entonces reemplazamos los datos que tenemos, velocidad inicial 20 metros por segundo, la masa m1 10, la masa m2 15 kilogramos y la constante elástica 950, si es que no me equivoco. Ese resultado, esa operación matemática sale 1.3 metros, ¿no? Entonces, bastante grande su amplitud. 1.3 metros de amplitud de oscilación del sistema masa-resorte. Bien, ya está la amplitud de oscilación del sistema. Ahora determinemos el ángulo de fase. Bien, esto lo voy a borrar para que se pueda ver ese desarrollo también. El ángulo de fase, si se recuerdan, es una cantidad constante que solo depende de las condiciones iniciales del sistema, ¿no? Entonces tenemos inmediatamente después del choque, acá, después del choque inmediatamente. ¿Por qué lo hacemos desde ese punto? Porque ahí justamente empieza el movimiento oscilatorio. A partir de ahí este sistema empieza a hacer su ida y vuelta, ¿no? Empieza desde la posición de equilibrio. Entonces, esa condición es importante para determinar el ángulo de fase phi. Entonces, ahí tenemos la posición de equilibrio, este de acá, ¿no? Esa es la posición de equilibrio. A partir de esa posición de equilibrio, oscila con más A y menos A, ¿no? Esa es la amplitud de oscilación. Bien, entonces, la condición inicial del sistema, en t igual a 0, ¿qué es lo que tenemos acá? Podemos hacerlo para la posición o para la velocidad. En este caso, o incluso para la aceleración. En este caso, creo que es más fácil definirlo para la posición. Nos recuerden que en la posición de equilibrio siempre está nuestro origen de coordenadas. Bien, entonces, en tiempo igual a 0, tenemos que la posición del sistema es 0. Empieza justamente de la posición de equilibrio, ¿no? Y lo que se da energía al sistema para que empiece a oscilar es energía cinética, ¿no? En algunos casos, para que empiece a oscilar el sistema, se le da energía potencial elástica jalando o comprimiendo el resorte, ¿no? Y se lo libera y empieza a oscilar, ¿no? En este caso, parte de la posición de equilibrio sin energía potencial elástica, solo con energía cinética. Bien, entonces la condición, en tiempo igual a 0, obviamente estamos tomando referencia a este punto del bloquecito, ¿no? En tiempo igual a 0, la posición del sistema es x0, es decir, está en el punto de equilibrio, que ahí está nuestro origen de coordenadas. Muy bien, entonces utilizamos la ecuación de un movimiento oscilatorio simple para determinar phi, ¿no? Esa ecuación es de esta forma, x igual a coseno de omega t más phi, ¿no? Phi es lo que vamos a determinar, phi es lo que nos pide en la pregunta, el ángulo de fase, ¿no? Ese es el ángulo de fase, ¿no? Entonces, esta condición vamos a implementar en esta ecuación, ¿ya? Por lo tanto, t igual a 0, x igual a 0, eso es lo único que hay que reemplazar acá. Entonces, reemplazando x0, 0, a coseno de omega t, si t es 0 también, es 0 por omega, 0, 0 más phi, phi nomás quedaría. La amplitud que está multiplicando pasa a dividir 0, x vale 0, 0 entre la amplitud, 0 nomás. Entonces, lo único que queda, desreemplazar x igual a 0 y t igual a 0, ¿no? Esta condición la hemos deducido del comportamiento que tiene nuestro sistema en cuanto empieza a oscilar, ¿no? Antes de esto, el bloquecito estaba separado y se movía con una velocidad v. Eso no se puede decir que es un movimiento oscilatorio, solo sería un movimiento rectilíneo. Cuando choca con el bloquecito M2 es un movimiento de impacto y justamente después de impactar ya el sistema empieza a moverse con oscilación, ¿no? Con movimiento oscilatorio. Bien, entonces, ¿para qué valores de phi el coseno se vuelve 0? Entonces, cuando phi vale, por ejemplo, 90 grados, 270 grados y todos los múltiplos de esos ángulos, ¿no? Para esos dos ángulos, 90 grados y 270 grados. Bien, en radianes sería pi medios y 3 pi medios, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos es la respuesta. Creo que la más sencilla es pi medios,
Entonces, phi vale pi medios. Por el coseno de pi medios es, es decir, coseno de 90 grados es 0. Está bien. Ahora, si lo ponen también, si fuera un examen y lo ponen 3 pi medios, también está bien. Ya es respuesta. No, más 260 grados, si quieren. Obviamente esto tiene muchas respuestas, ¿no? Más, a ver, más 2 pi, ¿esto cuánto sería? Más 5 pi medios, ¿no? Si ponen también que phi es igual a 5 pi medios, también está bien. No, esto es 90 grados, solo que con una revolución adicional, ¿no? Con una vuelta adicional. ¿No? Tiene varias respuestas. Cual, ponen cualquiera de esas, está bien, jóvenes, ¿no? Entonces, todos estos son lo mismo. Bien, pero creo que el más sencillo de todos y el más directo es pi medios, ¿no? Coseno de 90 grados es 0. Bien, entonces con eso se ha determinado el ángulo de fase phi, ¿no? Que vale pi medios en este caso. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación en este ejercicio, jóvenes? Bien, lo hicimos por conservación, principio de conservación de la energía mecánica, ¿no? Energía inicial igual a energía final. Bien, pero para la amplitud viene desde esta parte, desde el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Ya no sé si esta parte más se entendió, pero igual, empezaremos desde acá. No es un concepto que sea muy popular este principio de conservación de la cantidad de movimiento. Bien, entonces, acá lo anotaremos. Principio de conservación. Ay, de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Hay otro principio de conservación de la cantidad de movimiento angular, etcétera, ¿no? También se lo conoce, tal vez han llevado en su curso como momentum. No, bueno, depende de cada docente, si habla en latín o en inglés o en español, ¿no? Entonces, en latín, de esta forma. Momentum. Y esto de acá es el principio de conservación de la energía. Bien, entonces, esta es la formulita del principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal, muy parecida al del principio de conservación de la cantidad de energía. La diferencia es que la cantidad de movimiento lineal es un vector, tiene dirección, ¿ya? Y la energía es un escalar, no tiene dirección, es solo un número, ¿no? Como la masa y la longitud, ¿no? La masa es solo un número, no tiene dirección, ¿no? No tiene sentido decir 5 kilogramos a la derecha o como el tiempo 2 segundos hacia abajo, ¿no? Entonces, esos masa y tiempo son escalares, son números, no tienen dirección, no tienen sentido. De la misma manera, la energía es un escalar. La cantidad de movimiento, en cambio, sí tiene dirección, es como la longitud, la velocidad. En el caso de la longitud, sí tiene sentido decir 5 metros adelante, 9 kilómetros abajo. Eso sí tiene sentido hablar así, ¿no? Entonces, una principal diferencia entre estas dos cantidades. Bien, entonces, si el sistema está completamente aislado y no interfiere con otros sistemas ajenos, entonces se cumple esto, que la cantidad de movimiento lineal del sistema se conserva, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Tiene una cantidad de movimiento este bloque M1, ¿no? Tiene una cantidad de masa moviéndose, cantidad de movimiento, cantidad de masa moviéndose antes del choque. Y este M2, como no se está moviendo, no tiene ninguna cantidad de movimiento. Después de la colisión, la cantidad de movimiento de M1, una cantidad de movimiento pasa a M2, ¿no? Porque M1 va a reducir su velocidad cuando colisiona con M2 y M2, debido a la colisión M1, va a ganar un poco de velocidad. Entonces, una cantidad de movimiento pierde M1 porque es un poco más lento y una cantidad de movimiento gana M2 porque es más rápido, ¿no? Se empieza a mover. No, pero la suma total de la cantidad de movimiento del sistema es la misma en ambos, ¿no? Lo que pierde en algún otro lugar se tiene que ganar, ¿no? Muy parecido a lo de la energía, pero de forma vectorial en este caso. Y entonces lo que se ha aplicado acá, la fórmula de la cantidad de movimiento es masa por velocidad nomás, y listo, masa por velocidad, ¿no? Donde la cantidad de movimiento, como es un vector, tiene la misma dirección de la velocidad. Por eso es importante establecer un sistema de referencias,
porque esta cantidad de movimiento puede ser positivo o negativo, o puede tener alguna componente IJK, ¿no? En este caso, como es unidimensional, entonces no representa mayor problema. En este caso hemos definido hacia la derecha positivo. Entonces, la velocidad, cantidad de movimiento del bloque 1, ¿no? Si quieren acá, el paso intermedio, lo que hemos hecho es la cantidad de movimiento del bloque 1, P sub 1, más la cantidad de movimiento del bloque 2, P sub 2. No, inicial, ¿no? Porque este momento habíamos llamado inicial, ¿no? Y este de acá, el final. No, es igual a la suma de todas las cantidades de movimiento en el estado final. La cantidad de movimiento del bloque 1 en el estado final, más la cantidad de movimiento del bloque 2 en el estado final. Entonces, la masa por velocidad del bloque 1 en el estado inicial, su masa es m1, su velocidad es v sub i. Ahí está. Del bloque 2, masa por velocidad del bloque 2, su masa es m2, su velocidad, este bloque está en reposo, su velocidad es 0, por eso 0 acá. Bien, no hay nada más. No hay nada más en el momento inicial, ¿no? En el momento final, masa por velocidad del bloque M1, su masa es M1, su velocidad es V final. Como están pegados, ambos se van a mover con una velocidad final V sub F, ¿no? Tanto M1 como M2. V final, después de la colisión. Más la cantidad de movimiento del bloque 2, en este estado final. Su masa es M2, su velocidad es V final. ¿Okay? Bien, esto es hecho 0. Y acá se ha factorizado velocidad final. De esa factorización quedaría M1 más M2. Este paréntesis de la suma de las masas que está multiplicando la velocidad final pasa al otro lado de la igualdad a dividir. M1 más M2 por eso acá abajo, ¿no? M1 por velocidad inicial dividido entre M1 más M2. Bien, ya tenemos la velocidad final. Lo que nos importa para este caso es la deformación máxima del resorte, porque esa justamente va a ser la amplitud, ¿no? Esta es la posición de equilibrio. Estamos tomando ese extremo derecho de M2, ese puntito en el extremo derecho para definir su movimiento. No podemos tomar otros puntos como referencia. Bueno, en este ejercicio solo ha tomado ese punto. Es lo mismo con cualquier otro punto, ¿no? Cualquier otro punto, lo mismo se va a desplazar a la derecha y a la izquierda. Cualquier otro punto del bloque M2 o incluso del bloque M1. Entonces, tomando ese puntito del extremo derecho de bloque M2, ese puntito se va a desplazar, el máximo desplazamiento que va a tener hacia la derecha va a ser A. No, porque es la definición de la amplitud, el máximo desplazamiento del sistema a partir de la posición de equilibrio. Entonces, esa que es la posición de equilibrio, a partir de ahí se va a desplazar hasta este de acá, ¿no? El puntito llega acá. No, ese va a ser el máximo desplazamiento. Más desplazamiento de ese no va a tener, porque justamente en ese punto el bloque se va a detener para invertir el movimiento. Entonces la fuerza del resorte va a ser tan grande que lo va a detener y lo va a empujar hacia la izquierda ya también, ¿no? Entonces es el máximo desplazamiento, ¿no? Y parte de la posición de equilibrio. Por lo tanto, ese máximo desplazamiento coincide con la deformación, con la compresión del resorte, con la máxima compresión del resorte. Entonces van a ser lo mismo, ¿no? Eso es una de las ventajas de poner justamente en la posición de equilibrio el origen de coordenadas. Acá está nuestro origen de coordenadas. Si quieren podemos ponerlo acá de esta forma, ¿no? X positivo a la derecha y en ese punto está nuestro origen de coordenadas. A positivo hacia ese punto y cuando se desplace hacia la izquierda, A negativo, la amplitud negativa, ¿no? Entonces ahí está nuestro origen de coordenadas. Entonces, poner de esta forma nuestro sistema de referencias, tenemos esas ventajas, que el máximo desplazamiento, que es la amplitud, coincide con la deformación máxima del resorte. Esa es la ventaja de poner el origen de coordenadas en el punto de equilibrio. Te simplifica muchas cosas, y muchas cosas son las mismas, como la amplitud y la deformación del resorte en este caso. Muy bien, entonces, en este sistema sí podemos utilizar el principio de conservación de la energía mecánica, energía inicial igual a energía final. Acá no podíamos hacerlo porque en el punto de impacto acá se perdía energía en forma de color, incrementando la temperatura en el punto de impacto, ¿no? Ligeramente se calentaba. No tenemos las ecuaciones por ahora para saber en cuánto incrementa su temperatura ese punto de impacto, ¿no? Para saber cuánta energía se disipa en ese punto, para aplicar el principio de conservación de la energía. Obviamente acá, antes y después del impacto, por supuesto, la energía también se conserva.
Solo que no sabemos exactamente cuánta energía se disipa en este punto, ¿no? Porque esa energía cinética, parte se convierte en energía cinética de M1 y M2, y parte también se convierte en calor, incrementando la temperatura en el punto de impacto. Bien, como no sabemos exactamente cuánto es esa, por ahora, esa energía que se pierde en el punto de impacto, en forma de calor, entonces por eso hemos aplicado mejor el principio de la cantidad de movimiento lineal, que es, si se puede ver, es muy ventajoso porque con 3 filas de desarrollo matemático ya está, ya conocemos la velocidad final. A partir de ahí sí podemos utilizar ahora la energía, el principio de conservación de la energía, porque después de la colisión no hay otra colisión, no hay fricción con la superficie horizontal, entonces no hay esa pérdida de energía en forma de calor. Entonces no necesitamos saber cuánto es Q después de la colisión, porque ya no hay esa pérdida de energía en forma de calor. Entonces es un poco más sencillo, de hecho, mucho más sencillo utilizar en este caso, en sistemas conservativos, el principio de conservación de la energía. Entonces, justamente después de la colisión, ese instante lo hemos llamado inicial, ya cuando empieza a moverse con velocidad v sub f, que ya ha sido determinado anteriormente, y cuando se genera la máxima compresión, cuando se desplaza el sistema de tal manera que ese desplazamiento sea su amplitud, entonces ese instante va a ser el final. No, de tal forma que se puede ver, ¿no? Una vez más lo digo, la amplitud en esta condición viene a ser la máxima deformación del resorte. Bien, porque, bueno, más adelante explico esa parte. Bien, entonces energía inicial del sistema. Tenemos M1 y M2 después de la colisión, ambos se están moviendo, hay energía cinética de ambos bloques. Entonces, energía inicial del bloque 1 más energía inicial del bloque 2, ¿no? Que serían cinéticas, la energía final del bloque 1 más la energía final del bloque 2, su energía cinética, obviamente por estas energías me refiero a energía cinética. Estas son cero en el instante final, porque instantáneamente se detiene ese punto de inversión del movimiento, pero sin embargo hay energía potencial elástica, porque hay deformación en el resorte, ¿no? Bien, entonces energía cinética del bloque 1 en el estado inicial, un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. Su masa es m1, la velocidad es v sub f. Energía cinética del bloque 2, también un medio de su masa, m2, por su velocidad final al cuadrado. Igual, no hay energía cinética en el estado final porque no se mueven instantáneamente ahí, están en el punto de inversión del movimiento y su velocidad es cero. Y lo único que hay es deformación del resorte y a consecuencia de eso es energía potencial elástica, un medio de la constante elástica por la deformación del resorte. Y esa deformación del resorte es la amplitud. No, acá estamos calculando la máxima deformación del resorte. Y acá se despeja la amplitud y de esa forma hallamos esto de acá. Ahí se reemplaza en esta velocidad final, se reemplaza acá, pero lo que se hace antes es, como está elevado al cuadrado de esta velocidad, sale de la raíz. Sale de la raíz y se los reemplaza esta formulita de la velocidad, ¿no? Entonces salió de la raíz, porque estaba elevado al cuadrado, y en vez de esta velocidad final, se los reemplaza toda esa formulita. ¿No? Como había dicho antes, este m1 más m2 ingresa en la raíz, elevándose al cuadrado, ¿no? Se simplifican con este m1 más m2 del numerador, porque en el denominador lo vamos a tener cuadrado, y quedaría un m1 más m2 en el denominador, por supuesto, dentro de la raíz. ¿No? A ver, m1 por b sub i, raíz, m1 más m2, constante elástica del resorte, y este m1 más m2 ingresa en la raíz, obviamente elevándose al cuadrado, ¿no? Este cuadrado se simplifica con este del numerador, y nos queda 1 acá en el numerador, ¿no? Entonces raíz de 1 es 1 nomás, y 1 por masa 1 por b sub i, masa 1 por b sub i. Y abajo en el denominador sí tenemos la raíz. Bien, lo borro todo. Y esa sería la amplitud de oscilación del sistema. Bien, ¿se entendió? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dime. ¿Sí? Ya. Esta parte de la condición inicial del sistema se entiende, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a poner, acá es el origen de coordenadas en la posición de equilibrio, ¿no? Es el punto de equilibrio.
Y ahí es nuestro origen de coordenadas, ¿no? Y ahí empieza el sistema. Justamente después de la colisión, el sistema empieza a oscilar. Después de la colisión ya va a ser un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Obviamente va a ir hasta A y va a retornar hasta menos A, ¿no? A menos A. Esa oscilación va a ser. Bien, entonces ese es el momento inicial. El momento en que inicia la oscilación, entonces en tiempo igual a cero, la posición, estamos tomando como referencia este punto en el extremo derecho del bloque M2, y ese puntito se encuentra en el origen de coordenadas. Entonces, en tiempo igual a cero, la posición del sistema es cero también, ¿no? Porque está en el origen de coordenadas. Es la condición inicial del sistema. Se puede hacer varias condiciones también con la velocidad, con la aceleración que he mencionado, ¿no? Tenemos oportunidad, vamos a ver esos sistemas más, porque te pueden decir incluso en el problema, en tiempo igual a cero, el sistema se encuentra con una velocidad de 3 metros por segundo, también te pueden decir de esa forma el problema, entonces también sería como dato, un dato para calcular phi, si te lo mencionan de esa forma, ¿no? En este caso, esas condiciones iniciales lo estamos deduciendo de cómo se está comportando el sistema, ¿no? A veces suele ser dato. Bien, entonces ya está la condición inicial. Esta es la ecuación de un movimiento oscilatorio simple, ¿no? No la ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación, no, la ecuación diferencial ya sabemos cómo es, ¿no? Segunda derivada, etcétera. Entonces, acá implementamos esta condición. T igual a 0 y x 0. No, T igual a 0 y x 0. Entonces, 0 A pasa a dividir, la amplitud pasa a dividir, 0 entre A, 0. Omega A por 0, 0. 0 más phi, phi. ¿No? Entonces tenemos esta ecuación, coseno de phi igual a 0. Entonces, ¿para qué valores de phi el coseno se hace 0? ¿No? Entonces, eso lo comprueban en la calculadora. ¿No? O si quieren pueden hacer phi, el despeje, ¿no? Arco, coseno o shift coseno en sus calculadoras de 0. ¿No? Entonces, se aplican eso para determinar phi. ¿No? Si su calculadora está en dec o en grados, esto les va a salir 90 grados. Que eso en radianes es pi medios, ¿no? El valor de phi, ¿no? En sus calculadoras. Entonces, ok. No, obviamente el resultado lo tienen que anotar en radianes, jóvenes. Bien. Pasaremos a este otro ejercicio más. El número 19. Un péndulo simple de longitud L se libera partiendo del reposo desde un ángulo θ sub 0. Inciso A, suponiendo que el péndulo realiza un movimiento armónico simple, determinar su velocidad cuando pasa por la posición θ igual a 0, utilizando la aproximación de pequeñas oscilaciones. Inciso B, considerando la conservación de energía, determinar exactamente esta velocidad para cualquier ángulo. Inciso C, demostrar que los resultados de A y B coinciden cuando θ sub 0 es pequeño. Inciso D, determinar la diferencia de estos resultados para θ sub 0, 0.2 radianes y L 1 metro. El inciso es lo mismo, determinar la diferencia de estos resultados para θ sub 0, 1.2 radianes y L igual a 1 metro. ¿No? Entonces acá un poquito vamos a ver y justificar a partir de qué ángulo son válidas las ecuaciones que habíamos visto para péndulo simple y también para péndulo físico, porque habíamos dicho θ muy pequeño, ¿no? De tal manera que θ cubo sea 0 y bajo estas condiciones seno de θ se aproxima a θ, ¿no? Entonces, esta restricción, exactamente cuánto es, seguramente es la pregunta, ¿no? Esta restricción, ¿cuánto? Entonces, en radianes, acá θ sub 0 sí es un número pequeño, en acá sí vale esa aproximación que vamos a ver enseguida eso, porque si elevamos 0.2 al cuadrado es mucho más pequeño todavía, que no sé si es 0.04 tal vez, es mucho más pequeño. Si lo elevamos al cubo, más pequeño todavía, 0.008, entonces cada vez es más pequeño, más despreciable. En cambio, con 1.2 radianes ya no sucede lo mismo, ¿no? 1.2 radianes al cuadrado no sé cuánto es, pero seguramente que es mayor a 1.2. ¿No? Entonces, al cuadrado, al cubo, va a seguir creciendo,
y obviamente a mayores potencias esto ya no se va a poder despreciar, ¿no? Entonces, este ejemplito justamente nos sirve para saber eso que habíamos mencionado en la teoría. Muy bien, entonces empezaremos por el inciso A. No, suponiendo aproximaciones pequeñas, hay que determinar la velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio. No, suponiendo amplitudes de oscilación tita pequeños, ya lo hemos supuesto así de cuando deducimos las ecuaciones para un péndulo simple, entonces directamente esas ecuaciones vamos a utilizar, ¿no? Si ahí tenemos el péndulo simple, tita sub 0, la amplitud de oscilación, tenemos la longitud del péndulo, y necesitamos saber con qué velocidad pasa por esta posición, esta que es la posición de equilibrio, cuando está en vertical, ¿no? Entonces, bajo eso habíamos llegado a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple y esta es la ecuación, solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Donde es la misma forma que lo teníamos en el sistema más de sorte, solo en vez de tita, en la ecuación anterior teníamos x, ¿no? Para la posición. Y en vez de tita sub 0, a, que sería la amplitud, sería la amplitud angular, si quieren. Todo lo demás es lo mismo. Bien, por lo tanto, la velocidad en ese punto por por la definición de arco va a ser la velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Lo obtenemos de acá. Derivando esta ecuación respecto al tiempo, obtenemos la velocidad angular. No, tal vez en física básica uno esté familiarizado con la velocidad angular como omega o w. En este caso, no voy a utilizar esa notación para no confundirla con este omega, que es nuestra frecuencia angular. Ya por eso lo voy a trabajar así nomás, derivada de tita respecto al tiempo a la velocidad angular. Entonces la velocidad angular máxima está representada por esta cantidad, tita sub 0 por omega. ¿Por qué vamos a trabajar con la velocidad angular máxima? Porque nos piden la velocidad en el punto de equilibrio. Y esa velocidad en el punto de equilibrio es el radio por la velocidad angular. Por lo tanto, en el punto de equilibrio, si la velocidad es máxima, la velocidad angular también es máxima. Ya sabemos eso del sistema masa de desorden, ¿no? Por las ecuaciones habían dicho en qué punto la velocidad es cero, en los puntos de inversión de movimiento, en qué punto la velocidad es máxima, en el punto de equilibrio, la aceleración donde es cero, la aceleración donde es máxima, etcétera, ¿no? Bien, entonces justamente eso vamos a utilizar, como nos piden la velocidad en el punto de equilibrio, en ese punto la velocidad es máxima, tanto esta velocidad como su velocidad angular. Entonces por eso vamos a utilizar esta cantidad, ¿no? Tita sub 0 por omega, la amplitud angular por la frecuencia angular. No, por la definición de arco, ¿no? Definición de arco es R por tita, ¿no? Si tenemos una trayectoria curva y tenemos el radio de esa trayectoria curva, entonces para saber cuánto es esta longitud, este arco que hace esta trayectoria curva, es la multiplicación del radio por ese desplazamiento angular, ¿no? Definición de arco. Bien, si derivan esta cantidad respecto al tiempo, entonces tienen la velocidad, el radio es constante para un movimiento circular, que es justamente lo que tenemos acá, una pequeña trayectoria de ese movimiento circular que haría este péndulo. Entonces sale de la derivada y derivada de tita respecto al tiempo es la velocidad angular. En este caso lo hemos dejado como de tita respecto a t. ¿No? O si quieren también en física básica 1 seguramente han visto la formulita que la velocidad es radio por la velocidad angular, ¿no? Una vez más lo digo, en vez de este omega, lo voy a manejar con esta notación para no confundir con la frecuencia angular. Bien, entonces para eso justamente queremos la velocidad angular. Esa velocidad angular máxima la vamos a reemplazar acá, para conocer la velocidad en el punto de equilibrio, que es la velocidad máxima. Bien, entonces el radio de esa trayectoria circular del péndulo, el radio es L. El radio es L. Y la velocidad angular máxima es tita sub 0 por omega. Entonces, la velocidad en el punto de equilibrio es esta cantidad, ¿no? L por tita sub 0 por omega. No, obviamente esto es válido asumiendo tita muy pequeño, ¿no? Que es lo que nos pedían en este primer inciso A. Haciendo un poco de operaciones, sabemos que para un péndulo simple, esta es la relación de la frecuencia angular con la gravedad y L, ¿no? Raíz de G sobre L. También lo pueden deducir utilizando el periodo de oscilación de un péndulo simple. El periodo de oscilación es 2pi raíz de L sobre la gravedad. Y como la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, acá reemplazando el periodo tendríamos 2pi sobre el periodo de oscilación, que es 2pi, no, 2pi raíz de L sobre G.
2pi se van, medios extremos hacemos, entonces la frecuencia angular termina siendo raíz de G sobre L, ¿no? Esa operación. Entonces, reemplazando en esta ecuación, tendríamos que la velocidad en el punto de equilibrio del péndulo es θ sub 0, L raíz de G sobre L. Si L ingresa dentro de la raíz, este L de acá ingresa en la raíz, ingresaría entrando al cuadrado. No, va a estar el mismo caso que teníamos en el anterior problema, ¿no? GL cuadrado ingresaría en la raíz, este cuadrado con este L se simplifica y solo quedaría el numerador, ¿no? G por L simplemente. Abajo quedaría 1 raíz de 1, 1 nomás. L sobre G. Bien, esa sería la velocidad, por lo tanto, del péndulo en la posición de equilibrio, asumiendo θ pequeño. Acá estamos asumiendo θ pequeño, porque bajo esta condición es que se llegó a esta ecuación, ¿no? Entonces, al utilizar esta ecuación, ya estamos aceptando esta restricción para el ángulo, θ pequeño, ¿no? Porque una consecuencia de esta restricción es justamente esta ecuación, ¿no? Por esta restricción se llegó a la ecuación diferencial y solución de esa ecuación diferencial es esta ecuación. Muy bien. Dime. Bueno, el signo no importa, ¿no? Porque si trabajamos con el negativo, esta también sería negativo, y eso sería cuando la velocidad está en dirección opuesta, cuando va de regreso, ¿no? Este, este péndulo se dirige hacia la posición de equilibrio, hacia la izquierda, tiene esta velocidad, se va hasta el otro lado y retorna, y va a tener la misma velocidad, solo en sentido opuesto. Por eso hemos trabajado con el positivo directamente, ¿no? Nos interesa saber la velocidad y no su dirección. Esta va a ser tanto positiva como negativa, ¿no? Porque este valor se vuelve máximo para -1 o para 1 también, ¿no? Por eso que lo hemos omitido una vez. Otra vez, no te he entendido, perdón. Ya, ok. Bueno, lo hice un poco directo, ¿no? Bien, estamos de acuerdo que esta velocidad que estamos calculando acá en la posición de equilibrio es velocidad máxima, ¿no? Eso lo sabemos por las condiciones que habíamos dado cuando desarrollamos la teoría. Entonces, esta velocidad es velocidad máxima, porque pasa por el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio, está totalmente vertical. Entonces, cuando pasa por acá el péndulo, está pasando por el punto de equilibrio, esta velocidad que tiene es la más grande, es la máxima. Porque sabemos, por ejemplo, acá en el punto de inversión del movimiento, como va a invertir el movimiento, su velocidad es cero, ¿no? Y va a ganar más velocidad hasta que llega al punto de equilibrio y tiene la velocidad más grande. Entonces, en el problema nos están preguntando cuál es la velocidad en el punto de equilibrio. Y esa velocidad es la velocidad más grande que hay, la velocidad máxima. Bien, entonces, como queremos hallar la velocidad máxima, por esta definición del arco, no, la velocidad es radio por frecuencia angular. Entonces, si lo que vamos a hallar es la velocidad máxima, esto sería radio por velocidad angular máxima también. Este radio no va a cambiar, que es el radio del péndulo, ¿no? La longitud del péndulo, porque instantáneamente hace un movimiento circular el péndulo a través de este que es el eje o el centro de ese movimiento circular. Entonces, lo volveré a borrar, se ve un poco feo todo rayoneado. Entonces, esto mismo estamos utilizando, solo que, una vez más lo digo, en vez de la velocidad angular, acá estoy utilizando, para no confundir con la frecuencia angular, acá estoy utilizando como velocidad angular derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Entonces, todo esto es la velocidad angular máxima. Entonces, como estoy queriendo determinar la velocidad máxima, eso sería radio por la velocidad angular máxima también, ¿no? En este caso, obviamente no tiene sentido radio máximo, porque el radio siempre es el mismo, ¿no? Siempre dista lo mismo la esfera del centro, ¿no? O del eje. Entonces, R siempre es el mismo. Entonces, no tiene sentido decir máximo o mínimo porque siempre es el mismo valor. En cambio, sí, la velocidad cambia y también la velocidad angular cambia, ¿no? Bien, entonces por eso hemos tomado acá. Y como la velocidad máxima tenemos acá ya lo he dejado implícito de esa forma, no he visto la necesidad de anotarlo máximo, pero creo que sí era correcto nomás anotarlo, ¿no? Velocidad máxima.
Bien, entonces, como tiene que ser radio por la velocidad angular máxima, el radio de ese movimiento circular es L, ¿no? Ahí está L. Y la velocidad angular máxima es esta cantidad de acá, que hemos tomado, ¿no? Velocidad angular máxima, ahí está. Entonces, por eso lo hemos puesto acá, θ sub 0, omega, en vez de la velocidad angular máxima. Bien, esa es la respuesta. ¿Está bien? Por ahí he respondido. ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿no? Muy bien. Bien, ¿qué más en esta parte, jóvenes? Queda claro el resto, ¿no? Del inciso A. Muy bien, pasaremos al inciso B. No recuerdo el inciso B. Considere la conservación de la energía, determinar exactamente esta velocidad para cualquier ángulo θ. Bien, ahora para el inciso B hay que igual determinar la velocidad en el punto de equilibrio, pero esta vez hay que hacerlo el valor exacto y sin esa restricción de θ pequeño, sin la restricción. Y para eso vamos, como nos sugiere en el problema, hay que utilizar el principio de conservación de la energía, ¿no? Entonces ya no es válido partir de la ecuación θ igual a θ sub 0 coseno de omega t más phi, ¿no? Ya no es válido esto porque esto solo se aplica cuando θ es pequeño. Entonces, para cualquier ángulo nos dice, ya no tenemos que aplicar esta restricción, por lo tanto, esto tampoco sería válido aplicarlo, ¿no? Entonces, de forma general y desde el inicio vamos a determinar esa velocidad aplicando el principio de conservación de la energía. Este va a ser nuestro momento inicial, desde donde es liberado de θ sub 0 y nuestro instante final, cuando pasa por la posición de equilibrio. Ahí. ¿Ya? Energía inicial igual a energía final. Energía inicial, ¿qué tenemos acá? Ligeramente respecto a este va a ser nuestro nivel de referencia H0, ¿no? Entonces, respecto al punto de equilibrio, en este momento inicial, tiene una altura H. Tiene una altura H. Por lo tanto, en el momento inicial, tiene energía potencial gravitacional. En este momento inicial, como es un punto de inversión del movimiento, o se lo libera desde ahí, desde el reposo, su velocidad es cero. Por lo tanto, no hay energía cinética. Entonces, en el momento inicial, solo hay energía potencial gravitacional. En el instante final, toda esa energía potencial gravitacional se pierde y se transforma en energía cinética, porque toda esa altura se hace cero. Todo ese H se hace cero cuando llega a la posición de equilibrio. Ya no hay energía potencial gravitacional y solo hay energía cinética porque tiene velocidad del objeto, ¿no? Entonces, tendríamos eso, MGH, energía inicial, y energía cinética en el estado final, 1 medio mv cuadrado, ¿no? Las masas se simplifican, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el cuadrado de la velocidad pasa como raíz, ¿no? Hay que determinar cuánto es h. Entonces, para determinar esta altura que gana, ¿no?, respecto a la posición de equilibrio, entonces armamos un triángulo rectángulo con esta altura que gana, ¿no? Este de acá. Este sería el triángulo rectángulo que estamos ahora analizando, ¿no? Donde el ángulo recto se encuentra acá, el ángulo 90 grados. Entonces, si esto viene a ser θ sub 0, esto también vendría a ser la hipotenusa, la longitud. Bueno, tengo un muy mal pulso, pero se entiende, ¿no? Va a ser la longitud, lo voy a borrar nomás para que no se vea tan feo. Entonces le aplicamos, para determinar este h, le aplicamos un coseno. ¿No? Coseno cateto adyacente. El cateto adyacente sería todo esto, de este triángulo rectángulo. ¿Ya? Todo eso. Si se dan cuenta, es la longitud del péndulo menos esta altura h, ¿no? Todo ese cateto que necesitamos del triángulo rectángulo. Entonces, cateto adyacente, L menos h, sobre la hipotenusa. Esto es la hipotenusa, y esa hipotenusa es la longitud del péndulo, L. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejamos h de acá, L está dividiendo, pasa a multiplicar, L coseno de θ sub 0, creo que lo he hecho directo acá, por eso lo voy a hacer paso a paso. Menos h está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿no? Y este que está sumando pasa a la derecha a restar. Factorizamos L y tenemos 1 menos coseno de θ sub 0. Bien, eso tenemos, eso es h, ya que justamente directamente ya lo he anotado acá. Por lo tanto, lo borro el desarrollo para que quede claro cómo hemos llegado acá, ¿no? H entonces es L1 menos coseno de θ sub 0. Y eso reemplazamos acá. Por lo tanto, la velocidad
es de esta forma. Exactamente, acá ya no hay restricción para el ángulo. Puede ser cualquier ángulo, 90 grados, 360 grados, etcétera, ¿no? Entonces, raíz de 2G L1 menos coseno de tita sub 0. Este es el resultado de la velocidad para cualquier ángulo, ¿no? El valor exacto, como nos dice. Claramente es diferente al resultado del inciso A, considerando ángulos pequeños, ¿no? Este es del inciso A, tita sub 0, raíz de L por G, y este es del inciso B, raíz de 2GL, 1 menos coseno de tita sub 0. Bien, para el inciso C nos dicen que probemos que ambos resultados son los mismos cuando la amplitud es pequeña. No, demostrar que el inciso C, demostrar que los resultados A y B coinciden cuando tita sub 0 es pequeño. ¿No? Entonces, de esta ecuación partimos del resultado del inciso B y vamos a demostrar que se llega a esta ecuación. ¿Ok? Ambas, este es del inciso A y este es del inciso B. ¿No? Entonces, ambas deberían ser iguales cuando tita es pequeño. ¿No? Este es una ecuación obviamente mucho más general para cualquier ángulo, pero esta solo se cumple, es específica, solo se cumple cuando tita es pequeño. Entonces, cuando tita es pequeño, esta como vale para todo, cuando tita es pequeño debería llegar a esta ecuación, también cumpliría en esa ecuación, ¿no? Entonces, en teoría habíamos desarrollado, acá el coseno de tita es el que está molestando un poco, entonces para deshacernos de este coseno vamos a utilizar esa aproximación que habíamos utilizado en el péndulo simple también, la aproximación que habíamos hecho para el coseno, ¿no? Con una expansión de Taylor, etcétera. Entonces lo utilizamos directamente, ¿no? Tita es tan pequeño que a partir de al cubo ya se considera despreciable, entonces se cumple esta aproximación, ¿no? Coseno de tita se puede aproximar a 1 menos tita al cuadrado sobre 2. Eso lo aplicamos en esta ecuacióncita, en esta de acá del inciso B, raíz de 2GL, 1 menos, en vez del coseno de tita, entonces esta aproximación, a 1 menos tita cuadrado sobre 2, el negativo hace que cambie el signo dentro del paréntesis, este va a ser menos 1, con este 1 se va a simplificar, y menos por menos positivo, tita sub 0 al cuadrado sobre 2. Este 2, con este 2 se simplifica, y tita sub 0 está elevado al cuadrado. Entonces puede salir de la raíz cuadrada, puede salir. Entonces sale tita sub 0 fuera de la raíz y dentro de la raíz se queda GL. Entonces se comprueba, ¿no? A través de esa ecuación se llega al resultado del inciso A. Cuando aplicamos tita muy pequeña. Cuando aplicamos tita muy pequeña. Entonces son equivalentes cuando tita es pequeña. Por supuesto, cuando el ángulo es mucho más grande, la única que va a valer es esta, ¿no? Porque esta ya no se cumple, esta solo se cumple para tita pequeña. Bien, en los incisos D y E se muestran justamente esas aproximaciones con números, Entonces, para el inciso D se trabaja con 0.2 radianes, que esto sí se considera pequeño, porque, a ver un segundito, en mi calculadora. Bien, porque como había dicho, 0.2 al cuadrado, ese tita sub 0 en este caso, sí se considera muy pequeño, porque 0.2 elevado al cuadrado es 0.04, y 0.2 al cubo es mucho más pequeño que, y a partir de ahí se puede despreciar, ¿no? Al cubo. 0.008. Bien, entonces como este ángulo es pequeño, ¿no? Vamos a utilizar las dos ecuaciones del inciso A y del inciso B. Les vamos a reemplazar en ambas ecuaciones su fórmula, y el resultado debería ser el mismo, ¿no? O muy parecido al menos. Bien, lo voy a borrar porque está interfiriendo con el desarrollo, ¿no? Entonces, acá podemos ver que tita sub 0, 0.2 radianes, si hacemos la transformación, es igual a 11.46 grados, ¿no? 0.2 radianes, lo multiplicamos por 360 grados, y 360 grados tiene 2 pi radianes, ¿no? Entonces, esa operación matemática se ha hecho para conseguir 11.46 grados. Bien, entonces obviamente en esta ecuación la tenemos que reemplazar en radianes, ¿no? Reemplazando en radianes acá, ¿no? El un metro, gravedad 9.8, haciendo la operación, nos sale esta velocidad, 0.626 metros por segundo.
Ahora utilizamos, esta es la ecuación del inciso A, la ecuación del inciso B, utilizamos esta ecuación, igual reemplazamos 0.2 radianes acá en θ sub 0. Ahora, si su calculador está en grados, obviamente en grados tendría que reemplazarlo, ¿no? Si su calculador está en radianes, entonces en radianes tiene que reemplazar acá. Entonces, se reemplaza θ sub 0 acá, se hacen las operaciones matemáticas y la velocidad sale esto, 0.625 metros por segundo. Entonces, se puede ver que los resultados son muy parecidos. Entonces, sí tiene sentido hacer esa aproximación, ¿no? La ecuación matemática que hemos visto en el inciso C, que bajo esa restricción de θ muy pequeño, ambos son equivalentes, acá numéricamente lo estamos viendo que sí, son equivalentes. La diferencia es muy poca, muy poca. Por supuesto, si el ángulo es mucho más pequeño, pues más parecidos aún va a ser, ¿no? Mucho más parecidos todavía. Bien, se comprueba eso, ¿no? Entonces, para θ pequeño, ambas ecuaciones son equivalentes. Pero cuando ya θ es grande, ya no se puede decir que ambas ecuaciones son equivalentes, porque esta solo se cumple, la del inciso A solo se cumple para θ pequeño, y la del inciso B se cumple para cualquier ángulo. Entonces, no, acá se ve esa diferencia que nos pedían, esa diferencia entre ambos resultados es de 0.001. Para el inciso C, ahora vamos a trabajar con un θ sub 0, 1.2 radianes, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, entonces esa cantidad 1.2 radianes elevándose al cuadrado, al cubo, ya no se puede decir que es que cada vez es más despreciable, porque 1.2 al cuadrado es 1.44 acá, y si lo elevamos al cubo, más grande todavía, va creciendo. 1.2 al cubo, 1.728, ¿no? Entonces, a ver, en la serie de Taylor, esta potencia va incrementando, entonces a medida que se incrementa, esto también se vuelve más grande. No, no se va a volver más pequeño como sucedería en el, para ángulos menores que 1, ¿no? 0 punto algo. Bien, este ángulo en radianes, ¿cuánto es? Perdón, en grados. Acá está en radianes, en grados es 68.75 grados. ¿Ya? Entonces, desde ese ángulo se libera y para ese ángulo se hace el análisis. Eso ya no se puede decir que es pequeño, por lo tanto, reemplazamos en la primera ecuación, ¿no? Ya no se puede decir pequeño, pero acá reemplazándolo justamente vamos a ver esa variación numérica. Si reemplazamos eso en esta primera ecuación del inciso A, el resultado que encontramos es 3.756 metros por segundo. Hacemos lo mismo con la ecuación del inciso B, los reemplazamos ese mismo valor acá, hacemos las operaciones matemáticas, y el resultado sale 3.535. ¿No? Ahí ya empieza a haber una diferencia en los resultados ya cada vez más notoria, porque acá la diferencia entre estos dos resultados es 0.221, ya mucho más grande que acá, ¿no? Para ángulos pequeños, ambas ecuaciones sí que son muy parecidas, los resultados son muy parecidos, casi no hay diferencia, pero ya cuando el ángulo es grande, ambas ecuaciones sí son diferentes. Lo que significa que esta ecuación del inciso A para ángulos grandes ya no cumple, ya no cumple. No, esta tiene la restricción de que solo es para valores pequeños. Por supuesto, este es el correcto, porque esta cumple para cualquier ángulo. No hemos aplicado esa restricción de θ pequeño, ¿no? Este sería el resultado correcto si es que te piden calcular la velocidad con este ángulo, ¿no? Muy bien. Eso sería el ejercicio, jóvenes, tratando de complementar un poquito con lo que hemos visto en teoría con este ejercicio y explicando un poco esas aproximaciones que hemos hecho de forma matemática, ¿no? Acá, de forma numérica. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación, jóvenes? ¿No? Ya, ya, ya está bien. Bien, pero me hicieron una pregunta de volver a explicar el inciso C. Entonces, les vuelvo a explicar, jóvenes. El inciso C nos preguntan demostrar que para ángulos pequeños, ahora lo volveremos a leer, demostrar que los resultados del inciso A y B coinciden cuando θ sub 0 es pequeño. No, en el inciso C habíamos dicho que esta, que es el resultado del inciso B, es la ecuación que se cumple para cualquier ángulo θ, cualquier valor.
¿ya? Y esta solo se cumple, el resultado del inciso A, solo se cumple cuando θ es pequeño. No, si rompe esta condición, ya no cumple esta velocidad, ¿no? Entonces, como esta es más general, esta del inciso B es más general, se cumple para cualquier ángulo, ya sea pequeño o sea grande, igual se va a cumplir. Entonces, si a esta le aplicamos esta restricción de θ pequeño, si a esta ecuación le aplicamos θ pequeño, entonces deberíamos poder llegar a esta ecuación, ¿no? Porque es más general. Esta es un caso específico, en una región pequeña se cumple, pero esta se cumple en toda región, para cualquier ángulo θ. Entonces, lo que se ha hecho acá. Entonces, se ha planteado la condición θ pequeño. Bajo esta condición, habíamos visto en teoría, por una expansión de Taylor, ¿no? Que el coseno de θ se puede aproximar a 1 menos θ cuadrado sobre 2. De la misma manera que por expansión de Taylor, bajo esa misma condición, habíamos visto que el seno de θ se aproxima a θ, ¿no? Entonces, bueno, acá no he hecho ya esa expansión de Taylor porque está en teoría. También está en la diapositiva jóvenes, entonces lo pueden consultar también si es que se olvidaron esa partecita, ¿no? Entonces, se cumple esta condición, esta aproximación se cumple bajo esta condición de θ muy pequeño. Entonces, esta condición la vamos a aplicar a la ecuación del inciso B. Entonces, la velocidad raíz de 2GL, 1 menos, en vez del coseno de θ, esta aproximación, 1 menos θ cuadrado sobre 2. El negativo de acá, delante del paréntesis, hace que todos cambien de signo. Por lo tanto, menos 1 vamos a tener, y con este 1 que es positivo, se van a simplificar. Menos por menos da más, entonces vamos a tener positivo θ cuadrado sobre 2. Acá está eso, ¿no? Y estos unos que se han simplificado ya no están. Entonces, este 2 se simplifica con este 2 de acá. Como θ está elevado al cuadrado acá, sale de la raíz cuadrada. Y dentro de la raíz se quedan g y l, raíz de g. Entonces, con eso llegamos a demostrar esta ecuación del inciso A. Velocidad igual a θ sub 0 raíz de g sobre l. Entonces, se demuestra que ambas ecuaciones son equivalentes, son las mismas, cuando θ es pequeño, ¿no? Cuando θ es pequeño. Muy bien, jóvenes. ¿Listo? Bien, les dejo una tareita entonces, jóvenes, para el lunes, ¿no? Hoy es jueves. Y para el lunes, una tareita sencillita. Y continuamos el lunes resolviendo problemas jóvenes. Muy bien. ¿Hay alguna otra? Sí, dime. Inge, buenas tardes. Yo quería preguntarle respecto al examen, no sé si ya se habló al principio de la clase, entré un poco tarde. Yo tuve, no sé, varios tuvimos este problema que no podíamos entregar, no salía que ya no admitía respuestas por más que hayamos entregado minutos antes de la hora indicada. Bueno, perdón, jóvenes, se me han superpuesto varias preguntas. Como estoy en 3 diferentes reuniones, no escuchó claramente, pero he logrado entender a que se les ha acabado el tiempo, dicen en la entrega de los formularios, ¿no? Eso es, ¿no? Bien, sí, estaba viendo algunos estudiantes, sí me estaban preguntando eso, pero como les he dicho, jóvenes, tienen que tomar sus previsiones porque justamente les había dicho que no esperen hasta el último minuto, no esperen hasta los 15 minutos para subir sus respuestas, porque justamente eso hacen la mayoría y seguramente los estudiantes que me han dicho han hecho justamente eso, esperar a los 15 últimos minutos para subir. Lo que ha pasado es que se ha congestionado el flujo de